Hola chicos de Séptimo, un placer saludarles nuevamente. Seguimos con esta dinámica y bueno, qué chévere es que estemos, pues qué bueno es que estemos ahí conectados y estudiando de pronto un poco más de manera autónoma, pero que no desistamos en seguir formándonos. Esta, esta, esta vez pues quiero contarles que ya empezamos tercer periodo, entonces marcan tercer periodo en su cuaderno, los temas van a estar escritos en la guía y ahí encontrarán lo que se debe realizar. mm, perdón, sí, los temas que vamos a trabajar este periodo. Dividido en dos grandes bloques. El primer bloque es el, el bloque de Roma y el Imperio Romano y posteriormente pasaremos a las sociedades autárquicas que hacen referencia más a la Edad Media, a la transición entre Imperio Romano y Edad Media. Entonces, hoy hablaremos un poco de los imperios, que son los imperios, y empezamos a hablar un poquito de Roma. Entonces, los imperios tienen una serie de características que deben cumplir para ser un imperio. Lo primero es que tienen una dominación militar de un territorio, de unos pueblos, que bien o mal son considerados, podríamos decir, mmm, podríamos decir bárbaros, como, sí, como menos civilizados que la cabecera del imperio. Entonces estos imperios dominan militarmente porque conquistan esos pueblos, pero además de eso mantienen su ejército para combatir un enemigo externo. De hecho, los enemigos externos son muy importantes para validar la presencia del imperio en muchos lugares. Eh, Además de eso, tiene una dominación económica también y se impone, dependiendo, no todos los imperios cumplen esto, pero se impone una, una, una cultura, un idioma, una religión también a todas las sociedades. El ejemplo más clásico es el de Roma, el imperio más grande que seguramente ha existido. Sí, seguramente es el imperio más grande que ha existido. Los romanos no impusieron su religión, porque los romanos no impusieron su religión, pero sí impusieron su lenguaje. De hecho, había que hablar griego o latino, uno de los dos. El que no hablara uno de esos dos idiomas seguramente no podría comunicarse en el imperio romano. Entonces, efectivamente, no impusieron religión, pero resulta que sí impusieron su lenguaje. Entonces, hay una serie de imposiciones culturales. Los imperios cumplen estas características, bueno, hay muchas más, seguramente en el material encontrarán más. Y por eso es que, claro, nos conocemos todos los imperios de Occidente, pero resulta que aquí en América también hubo imperios. Estuvo el imperio azteca, por ejemplo, o el imperio maya. Esos imperios, eh, esos imperios fueron muy importantes y cumplieron todas estas características. Otro imperio que no podríamos decir que es imperio, de hecho los historiadores especializados en historia latinoamericana hablan de que el imperio inca no fue realmente un imperio, porque no cumplía estas características, porque de hecho podríamos decir que fue un imperio pacífico, nunca usó la fuerza para conquistar los territorios eh, aledaños a su capital. Pero, pues, por la extensión geográfica, se catalogó como imperio. Sin embargo, seguramente no sirva mucho el término en este caso. Entonces, ya con eso claro, que hubo muchos imperios, claro, hubo más, claro que sí. Egipto podríamos decir que fue un imperio, el imperio macedonio, por ejemplo, el imperio persa, el imperio babilónico, todos esos son imperios también. Pero, sin lugar a dudas, el imperio más importante fue el imperio romano, por la extensión, porque es que fue una extensión muy, muy grande. El territorio que logró dominar Roma fue muy, muy amplio. Tanto así que los romanos alcanzaron a llegar incluso a Inglaterra. Por eso es que se conocía como Britania, ese lugar, porque alcanzaron a llegar a, 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 una parte, no toda la isla, pero sí a una parte de Inglaterra. Pues a España, sin lugar a dudas, llegaron. Entonces, mmm, los romanos controlaron una gran extensión del territorio, pero esto no surgió así de simple. De hecho, Roma surgió con 7 ciudades realmente. Bueno, hay un mito fundacional que es el de Rómulo y Remo. Eso es un mito. Básicamente habla de que Rómulo y Remo
nacieron de una loba. Bueno, realmente no nacieron, fueron adoptados por una loba, porque Rómulo y Remo se cayeron a un río, se los llevó el agua, la loba los adopta, les da leche de su propio cuerpo, o sea, la loba les da leche a Rómulo y Remo, y por eso son considerados los hijos de loba, y de hecho hay una escultura de eso, de Rómulo y Remo tomando leche de la loba. Pero obviamente esto es un mito fundacional, esto no es del todo cierto. Y al final uno de estos dos hermanos mata al otro y se queda con todo el poder. Pero bueno, Roma surgió realmente de 7 ciudades que son en el territorio que conocemos como Roma, habían 7 colinas y en cada una de esas colinas había una ciudad. Esas ciudades se pusieron de acuerdo entre ellas y se organizaron como una sola ciudad y nombraron un único rey, como un único emperador o un único rey. Pero a medida que fue pasando el tiempo, esas ciudades decidieron irse expandiendo poco a poco por toda la península itálica, que es Italia hoy en día, y conquistaron gran parte del territorio europeo, pasaron también a África, al Asia Menor y pues hacia el norte también de Europa, donde hoy está España ubicado, un poco Portugal, Francia y como les digo alcanzaron a estar en una parte de Gran Bretaña. Entonces, pues fue un imperio muy grande que surgió de la unión de 7 ciudades, son las 7 colinas de Roma. Entonces, eso es, yo creo que lo que tengo que contarles acerca del origen. Lo que deben hacer es resolver la aplicación que está en el tema número 12, que es, ustedes encontrarán el título de ese tema es características de los imperios y al final encontrar una aplicación que creo que si no estoy mal tiene 5 o 6 puntos, deben realizarlo. Eso es lo que deben hacer como trabajo autónomo. Muy importante que lo realicen, por favor. Un abrazo, Dios les bendiga.